El presidente Luis Abinader tomó lo que considero su mejor decisión en el ámbito económico y es ratificar nueva vez al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés. ¿Y eso por qué lo digo? Porque Héctor Valdés es sinónimo de confianza, de credibilidad en la política monetaria y en consecuencia de credibilidad de los agentes económicos en el peso. Héctor Valdés es el gobernador que en la historia del Banco Central, es decir, desde 1947 hasta el presente, ha sido primero el gobernador que ha durado más tiempo en el cargo y segundo ha sido el gobernador que en términos de tasa de inflación, crecimiento, el más exitoso. Si nos vamos a, por ejemplo, el tema de tasa de inflación, que es el principal objetivo del Banco Central, crear las condiciones para que se mantenga estable la variación de los precios, pues Héctor Valdés ha tenido un desempeño verdaderamente extraordinario. La tasa de inflación cuando él es gobernador promedio está entre 5, 5.2, 5.3%. Ahí oscila la tasa de inflación promedio. Obviamente ha habido periodos de choques muy fuertes, perturbaciones muy fuertes provenientes del extranjero que con esa inflación internacional, esa inflación externa, se coloca sobre la estructura de costos internos, hace que obviamente se acelere la inflación doméstica. Y eso cuando usted lo compara con el resto de lo que son los años de Héctor Valdés, usted tiene que hay una tasa de inflación que se coloca por encima. No obstante, en promedio está entre 5, 5.2, 5.3%. Momentos importantes de lo que ha sido la gobernación de Héctor Valdés, choques externos. Por ejemplo, primero, el choque de la crisis que hubo el periodo 97-98 a nivel internacional que impactó la República Dominicana. Esa fue una crisis financiera que afectó muchísimo a los países en vías de desarrollo, países emergentes, como fue el caso de la crisis en Rusia, la crisis en Brasil, así como también en otros países de América Latina y los países del sudeste asiático, que influyó sobre la disponibilidad de divisas, influyó sobre la turbulencia y estabilidad y volatilidad del tipo de cambio. Todo eso pues fue enfrentado exitosamente por Héctor Valdés. Otra perturbación, otro choque que también enfrentó fue el huracán Georges en 1998 y lo hizo también de una forma verdaderamente satisfactoria. A partir del año 2004, cuando llega Héctor Valdés nuevamente a la gobernación, porque recuerden que él estuvo del 94 al 2000 fue su primera época como gobernador, aunque ya había sido un funcionario importante en el Banco Central y específicamente en el periodo que marcó también una muy buena gobernación, que fue la de don Hugo Giuliani Curi, pues en esa gobernación él era el jefe de estudios económicos del Banco Central y le tocó sentarse junto con don Hugo Giuliani en el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pues esa experiencia que lo llevó a ser posteriormente ya su gerente de política monetaria, luego fue administrador del Banco de Reservas y luego entonces ya en 1994 llegó a la gobernación. Esos primeros 6 años, si uno ve lo que fue su desempeño y lo analiza, nos damos cuenta de que efectivamente fue un desempeño muy bueno. Esos primeros 6 años de Héctor Valdés. Luego llega a partir del año 2004 y toma ya una economía en que venía comenzando a reducir el tipo de cambio, logra a reducirlo de una forma muchísimo más acelerada, quizás de una forma más acelerada por encima de lo que hubiese sido mi gusto, y ahí puedo decir que no estaba totalmente de acuerdo con esa apreciación tan acelerada del tipo de cambio. Él tenía sus razones, yo tenía otra posición, pero puedo decir que al final tuvo mucho éxito rompiendo expectativas de inflación, manteniendo la credibilidad en el peso dominicano y logró entonces iniciar un proceso muy largo desde el año 2004 hasta el presente como gobernador del Banco Central, donde ha tenido ya un desempeño excelente. El trabajo que ha hecho Héctor Valdés, manteniendo la confianza, la credibilidad, a pesar de la crisis financiera global del año 2007-2008, que se prolongó en Europa 2010, 2011, 2012. Posteriormente, lo que acabamos de ver con esta crisis del COVID, esta crisis del año 2020, 2021, la recuperación 2022, ahora enfrentar esta situación de la guerra de Rusia en Ucrania. Entonces, cuando uno ve todos estos elementos, dice, bueno, definitivamente ha sido un gobernador que ha tenido que enfrentar perturbaciones, choques externos,
que ha hecho que la tasa de inflación en algunos momentos se incremente más de lo normal. Por ejemplo, septiembre del año 2008 estuvo muy por encima de lo que es el promedio de su gobernación, que es, vuelvo y repito, alrededor del 5% de inflación. Ahora, cuando se tiene una inflación del 9.5%, está muy por encima de lo que es el promedio de esa inflación, pero lo importante es las expectativas. Si uno se va a la evolución de las expectativas, nos damos cuenta de que él logra, Héctor Valdés, mantener ancladas las expectativas. Y eso es fundamental, porque si se mantiene ancladas las expectativas de inflación, se logra hacer converger la tasa de inflación en un periodo que puede ser, por ejemplo, de 6 meses a 10 meses, dependiendo la tasa de inflación, dependiendo la distancia que haya entre la tasa de inflación observada y la meta. Ahora mismo que tenemos 9.5%, dependiendo de lo que suceda a nivel internacional, es muy probable que en ese periodo, que puede ir de 7 a 10 meses, pueda converger la tasa de inflación que se está observando, ese 9.5, hacia la meta del 4%. A mí no me sorprendería. ¿Por qué? Porque él mantiene anclada, Héctor Valdés mantiene anclada las expectativas de inflación. Y eso fue, obviamente, lo que motivó al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitir este decreto, el decreto 442-22, mediante el cual confirma como gobernador del Banco Central a Héctor Valdés Albizu. Ahí es un tuit importante en el cual el presidente Luis Abinader ratifica al gobernador. Y en eso yo rápidamente fui y busqué otros artículos, comentarios que yo he hecho de diferentes ratificaciones de Héctor Valdés y encontré, por ejemplo, esto de abril del año 2014 sobre la confianza en la economía, donde hablo de que se había colocado bonos soberanos a 30 años, la primera vez que se colocaba, y señalo, bueno, la reducción del déficit público que se registró, pero hablo en ese momento del trabajo de Héctor Valdés, de cómo con su política monetaria ha mantenido la estabilidad macroeconómica, incluso en esos periodos de grandes choques externos, como le estuve manifestando. Yo creo que ese desempeño de Héctor Valdés es verdaderamente extraordinario y por eso, cuando nos vamos, por ejemplo, a lo que fue su confirmación, aquí lo podemos ver, lo que fue esta fue la confirmación que hizo Danilo Medina en el 2014. Ahí hablo de que ha sido gobernador por 16 años, hablo de la tasa de inflación en su primer periodo 7.3, posteriormente en su segundo periodo, que ya era de 2004 al 2014, ya había bajado a 5.3, y a partir de ese periodo 2014 en adelante, ahí fue que logró tener una tasa de inflación todavía más baja, Héctor Valdés. Luego vino esta confirmación, esta fue en el año 2016 nuevamente, y señalo que Héctor Valdés ha sido el gobernador más exitoso del Banco Central. Y vuelvo y señalo, y aquí ya la inflación promedio era 5.5, esto es el periodo hasta el año 2016, y a partir de ahí entonces se tienen varios años con tasa de inflación todavía más baja y hace que ese promedio, el 5.5, comience a reducirse. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿y cuál es la contraparte? Es decir, ¿cuál sería la comparación con otros gobernadores? Y yo hago esa comparación. Fíjense aquí, debe destacarse que esa cifra contrasta con la tasa de inflación promedio anual de 24.7% calculada para periodos de distintas gobernaciones que han gestionado el organismo emisor, el Banco Central, desde agosto del año 2000, del año 1984. Es decir, si yo tomo del año 1984 hasta ahora y saco a Héctor Valdés y calculo la tasa de inflación promedio, es casi 25%. Si yo lo hago eso desde 1966 y saco a Héctor Valdés, la tasa de inflación es 15%. Cuando está Héctor Valdés en la gobernación es alrededor del 5%. Entonces, ¿quién es el señor credibilidad? Como lo he dicho en otras ocasiones y he hecho estimaciones econométricas donde, por ejemplo, en fíjense aquí, esta es la evolución de la tasa de inflación. Esta es la evolución de la tasa de inflación. Fíjense que esto fue un comentario que hice en el año 2015, 17 años de estabilidad monetaria, y en ese momento veíamos cómo cuando tenía presencia en la gobernación del Banco Central Héctor Valdés, la tasa de inflación se reducía significativamente, y no solamente la tasa de inflación, sino la volatilidad
de la tasa de inflación, del tipo de cambio, así como también de la misma tasa de interés. Es decir, que se crean las condiciones para que pueda crecer la economía, se crean las condiciones para que se mantenga la estabilidad del tipo de cambio, y ahí usted lo puede ver, por ejemplo, en esta entrada sobre el tipo de cambio, credibilidad y tipo de cambio. Fíjense ahí cómo también comento sobre la importancia de la política monetaria que ha estado ejecutando Héctor Valdés por 24 años. O sea, cuando usted le da seguimiento a una política monetaria, es fácil hacerlo cuando esa política monetaria continúa, por ejemplo, ejecutándose en base a reglas. Por eso, si nos vamos a aquellos que estudiamos, por ejemplo, la regla de Taylor, que es una regla en la cual se define la tasa de interés que fija el organismo emisor, el Banco Central, en base a un objetivo o la brecha que pueda existir entre el objetivo de tasa de inflación y la inflación observada, así como también la distancia que pueda haber entre el nivel de producto potencial y el nivel de producto en un determinado momento. Pues esa regla de Taylor yo le añado otros términos y le digo que, y la denomino, que es la regla de Taylor-Valdés, porque Héctor Valdés, además de esos dos elementos, incluye en la definición de su política monetaria, una política monetaria que ha creado esa credibilidad y la mantiene la credibilidad en el peso dominicano y por lo tanto la estabilidad del tipo de cambio, pues él mantiene también otros elementos y lo incluye en lo que es esa fórmula de Taylor y incluye, por ejemplo, la volatilidad del tipo de cambio. Él trata de minimizar la volatilidad del tipo de cambio porque sabe que eso influye sobre las expectativas de inflación. Y como el objetivo es mantener anclada la expectativa de inflación, entonces Héctor Valdés, con su política monetaria, logra, con esas reglas que le denomino regla Taylor-Valdés, logra entonces minimizar la volatilidad, mantener la credibilidad en la moneda nacional y de esa manera entonces crea las condiciones para que la economía crezca. Si nos vamos al crecimiento, también vemos esto, que la estabilidad macroeconómica que ha creado Héctor Valdés favorece el crecimiento de la economía, la creación de empleo, la mejora de las condiciones de vida de la población. Por eso puedo decirle a ustedes, y ustedes pueden encontrar muchos escritos que yo he hecho a lo largo de toda la gobernación de Héctor Valdés. Algunos encontrará donde tenemos cierta discrepancia con algunas de las medidas. Por ejemplo, vuelvo y señalo, tuvimos una discrepancia en el ritmo de apreciación del peso dominicano en el periodo 2000, final de 2004, inicio de 2005. Él hizo una apreciación para anclar todavía más fuerte las expectativas de inflación. Yo hubiese dejado el tipo de cambio un poquito más alto. Al final creo que tuvo razón en el sentido de que logró mantener ancladas y reducir muchísimo más rápido la inflación. Esa fue su apuesta y le salió bien. Yo creo que fue muy exitoso. Pero en general, usted puede decir, cuando ve mis escritos con relación a la política monetaria que ha ejecutado Héctor Valdés, es que ha sido la mejor política monetaria dado el conjunto de choques o perturbaciones externas que ha tenido que enfrentar República Dominicana. Porque recuerden que República Dominicana es una economía pequeña, abierta, que tiene obviamente situaciones que tiene que adaptarse. Por ejemplo, ahora mismo tiene que adaptarse a lo que es la política monetaria que se está ejecutando en otros países para enfrentar la inflación. El gobernador del Banco Central, para enfrentar la inflación en la República Dominicana, desde noviembre pasado, ha estado apretando los controles monetarios, ha estado subiendo la tasa de interés. Obviamente, muchísimos otros países de América Latina la han subido 2, 3 veces más de lo que la ha subido República Dominicana. Y lo importante es que se ha logrado, claro que con el apoyo del gobierno, el presidente Abinader ha logrado detener el proceso de incremento de precios y lo ha estabilizado en 9.5%. Y voy a hablar de eso hoy. Voy a hablar de eso, sobre la expectativa que podemos tener con relación a la tasa de inflación, dado lo que se está observando también a nivel internacional. Así que en resumen puedo decirle a ustedes lo siguiente. Héctor Valdés, pues ha sido el gobernador más exitoso en la historia del Banco Central. Es una persona que ha aportado muchísimo a la creación de condiciones para que el sector privado pueda expandirse, pueda crecer, pueda crear empleo, pueda crear bienestar para todos los dominicanos. Yo creo que ha hecho un aporte que la historia ya está escrito su nombre en la historia y se lo va a ir reconociendo a lo largo del tiempo. Cada vez que pase un gobernador en el futuro, se va siempre a recordar el trabajo
exitosísimo de Héctor Valdés. Y yo creo que esta decisión del presidente, y vuelvo a mostrar ese tweet, yo creo que es un tweet importante, ese tweet del presidente Luis Abinader, yo creo que es una decisión sumamente importante para el país. Le da confianza a los agentes económicos, le da tranquilidad de que en medio de esta coyuntura internacional se está utilizando a la persona con más experiencia en el manejo de política monetaria que pueda tener el país. Yo creo que esto es algo verdaderamente positivo para pasar esta crisis y crear las condiciones para que podamos seguir lo que hemos estado haciendo por los últimos 20 años, seguir creando condiciones para que mejoren las condiciones de vida de la población. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.